en lo que más valoramos, ¿sí o no? Por eso dice Jesús, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y yo lo puedo decir al revés, donde está tu corazón, allí también está tu tesoro. ¿Qué es lo que el mundo y la sociedad enfatiza o le da valor? ¿A qué la sociedad y el mundo le da valor? Vamos a ver algunas cosas. La sociedad de hoy y la de ayer le hace énfasis en el tener y no en el ser. Algunos dicen, el hombre vale por lo que tiene y no por lo que es. Hasta algunos dicen, el que nada tiene, nada vale. ¿Usted sabe lo que es eso? El que nada tiene, nada vale. Mentira. Eso no es, eso dice el mundo. Pero Dios dice, o la palabra de Dios dice, que nosotros no valemos por lo que tenemos, sino por lo que somos. Primero somos creados a imagen y semejanza del Señor. Y ya eso es algo glorioso, diferente a toda la creación, somos la corona de la creación. Pero lo más importante todavía es que hemos sido adoptados, hijos del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, del Padre Celestial. Entonces, lo más glorioso es que somos hijos de Dios. Lo segundo es que la sociedad valora el consumismo sin freno. Tener cosas que muchas veces no usamos, ni siquiera las regalamos, las dejamos dañar. Y donde se ve eso mucho en esa cultura norteamericana de ese gran consumismo y de esa compra compulsiva de la gente, que la hermana Soraya también hablaba esta mañana del tema de la avaricia y de la codicia, que tanto la palabra de Dios nos habla en contra de eso. Vivir de las apariencias y de la vanidad, de lo que se ve, de la estética. Eso no solamente es para las mujeres, eso también va para los hombres. Vivir de las apariencias, de la vanidad. El afán desmedido por las cosas materiales, que revela muchas veces que falta fe. Y lo dijo Jesús en el Evangelio. Ustedes pueden volver a leer a Lucas, porque alguno dirá, bueno, pero yo no, pastor, yo no tengo codicia, ni estoy avaricioso, yo me conformo. Pero se mete en un afán y una ansiedad que lo está acabando, que muchas veces revela, según Jesús, no yo, que lo que pasa es que nos falta fe para confiar en que Dios va a proveer lo necesario. Que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que si usted no le da a Dios el lugar que le corresponde, ¿sabe qué va a pasar? Las cosas van a caer en un saco roto. Léase Ageo capítulo 1 y va a ver que el pueblo de Dios, todo se le iba como se le desviaba, no había bendición porque habían olvidado lo más importante, a Dios y las cosas que Dios quería que ellos hicieran. Una vida centrada en sí mismo, sin pensar en los demás, ese individualismo. Cuando llegó la pandemia, yo siempre hablo de la pandemia y de lo que ha pasado y está pasando. Nadie me saca de ahí porque el mundo es diferente, no es igual. Todos estábamos muy humanos, muy humanitarios, muy sensibles y pensando en los demás. Wow. E inclusive con la tragedia del Yexé. Pero ya se fue la emoción, se fue la fiebre y sálvese quien pueda. Hemos ido cayendo otra vez en ese individualismo, en ese enfocarnos en nosotros mismos. ¿Y qué decir del hedonismo, de ese vivir para el placer, para lo inmediato? La gente quiere todo rápido, sin pasar por los procesos, quiere las cosas al vapor y no quiere esperar. La gente quiere todo para allá. Muy emocionales somos.
el hedonismo. Ahora, ¿qué Dios nos enseña? ¿Qué Dios nos advierte? Ahora vamos a ver un poco el texto que hemos escogido para el día de hoy. Primero, Dios nos llama a no hacer tesoros en la tierra. No es que Jesús prohíbe las posesiones o los bienes materiales, no, ni que lo podamos disfrutar. No, de ninguna manera, no es eso lo que el Señor prohíbe. Hay una frase que yo no sé si está correcta: quien Dios se lo dio, San Pedro se los bendiga, ¿verdad? El que Dios le dé bienes y riquezas, bueno, puede y debe disfrutarlo. Y al que no le da, que le da lo suficiente, como la mayoría de nosotros que estamos aquí, también debemos disfrutarlo. Debemos disfrutarlo, porque hay también gente que cae en el otro extremo, que cree que los cristianos tenemos que hacer votos de pobreza. Algunos se van por la teología de la prosperidad, que los cristianos, porque somos hijos del Altísimo, tenemos que ser ricos y tiene que irnos bien en todas las cosas. Eso es una mentira también. Hay algunas verdades que no vamos a entrar ahora en detalle, pero tampoco estamos a hacer votos de pobreza porque tener posesiones sea algo negativo o malo, de ninguna manera. Hermanos, las cosas materiales no son malas en sí mismas. De hecho, la palabra de Dios nos anima a dar gracias y a disfrutar de ella. Y ahora voy a leer en algo que se leyó hace un momentito, que es Eclesiastés 2, 24 y 25, uno de los discursos que dio Salomón en ese famoso libro de Eclesiastés. Dice él: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. Eso no es malo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Y en el capítulo 5, versos 18 y 19, dice: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios le da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto también es don de Dios. Pero para no quedarnos en Eclesiastés, que es un libro medio complicado, por muchísimas razones, ¿verdad? Es un libro de desengaños, quizás de un poco de frustraciones de la vida de Salomón, y vamos a decir algo ahorita. Pablo dijo allá en 1 Timoteo, capítulo 6, dice que a los ricos de este siglo les mando que no pongan su confianza en las riquezas, sino en Dios, que nos da las cosas para que las disfrutemos. Primero le dice a los ricos de este siglo, le digo que no pongan su confianza en las riquezas que son inciertas, sino que pongan su confianza en Dios, que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Bien. Lo que Jesús entonces nos está advirtiendo, amados hermanos, es que el materialismo extravagante, ese materialismo que pensamos que todo se resuelve con dinero, que todo se reduce a lo material, que ata a las personas de este mundo, que hace que los bienes se conviertan en ídolos o piedra de tropiezo si ponemos nuestro corazón en ellos. Y Jesús aquí nos dice las razones por las cuales no podemos hacer tesoros en la tierra. No que no podamos hacer negocio y prosperar, invertir, pero no podemos centrarnos ahí. Hay dos riesgos que Jesús plantea. Primero, él dice: primero se dañan o se corrompen con el orín, que es el óxido. Las cosas, por más bonitas que parezcan, se van a dañar, se van a poner viejas, etcétera, por más bonito. La segunda razón la conocemos la mayoría de los dominicanos: los ladrones minan y hurtan. Si yo les fuera a preguntar, vamos a hacer un ejercicio: ¿quiénes de ustedes o su familia han sido víctimas de robo aquí en este país? ¿Usted o alguien de su familia cercana?
Es increíble. Es increíble, ¿verdad? Algunos como yo, y se van a asombrar, soy experimentado. Ya gracias a Dios se han tranquilizado. Pero yo le puedo contar no sé cuántos hurtos, robos en mi casa, en esta, en San Cristóbal y en la iglesia, aquí en este templo. Se ha tranquilizado, gracias al Señor. Lo cierto es, hermano, que además que los ladrones nos pueden llevar cualquier cosa, los bancos pueden quebrar, puede llegar una crisis económica, puede haber un negocio que no prospere, puede haber una enfermedad catastrófica que nos saque de presupuesto, etcétera, etcétera. En resumen, las riquezas y los bienes de este mundo son inciertos, pasajeros y algo muy importante, no satisfacen los anhelos más profundos del corazón. Hay 3 ejemplos que voy a dar rápidamente, 3 ejemplos que son negativos. El primero de ellos se refiere a los desengaños de Salomón. Salomón tuvo el mundo a sus pies: dinero, poder, placer, sabiduría. Y él lo describe en el capítulo 2. Vuélvanlo a leer, porque yo buscando para este mensaje no me había detenido a ver el listado de cosas que tenía este hombre. Que si bien tenía sabiduría, tenía también, Dios le dio todas esas cosas. Pero él terminó diciendo: vanidad de vanidades, como es el título del libro, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él añade: y aflicción de espíritu. Porque a veces muchas de esas cosas que parecen buenas termina convirtiéndose en problema, en piedra de tropiezo para nosotros. El segundo ejemplo es el del rico insensato. Aquella parábola que Jesús contó a aquel hombre y a los discípulos, cuando uno se acercó a Jesús, le dijo: mira, yo quiero que tú me ayudes a repartir la herencia con mi hermano para no tener problemas. Jesús le dijo: no, yo no vine a eso, yo no vine a mediar entre herencia, para repartir herencia entre hermanos. Y entonces él vio en ese individuo que el hombre estaba muy enfocado en el asunto, vio avaricia, y entonces le relató la parábola del rico insensato, de aquel hombre que se enfocó nada más en sus bienes, que vio que iba prosperando en sus negocios, mandó a ampliar los almacenes, todas las cosas, y después que todo estaba listo, dijo: alma, gózate, regocíjate, disfruta, como dicen los jóvenes y algunos adultos, a gozar. Necio, dice Jesús en la parábola, eres un insensato, porque viene la muerte. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que tú has provisto, ¿de quién va a ser? Y él termina diciendo esa parábola: así es toda persona que amontona riquezas, pero no es rico para con Dios. El tercer caso es sobre el joven rico, que lo conocemos, aquel hombre que se acerca a Jesús diciéndole: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Ustedes recuerdan toda la historia, no podemos contarla. Cuando Jesús le dice: mira, tú tienes que vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres, entonces ven, sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Fíjense lo que le dice. No era porque tenía que quedarse necesariamente en la pobreza. ¿Saben por qué? Porque Zaqueo le dijo a Jesús: la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y lo que yo me he robado se lo devuelvo a cuatriplicado. Pero no se iba a quedar en la pobreza absoluta. Lo que pasa es que Jesús buscaba otra cosa más profunda, porque no era que el hombre hiciera voto de pobreza o que se quedara sin nada. Lo que pasa es que ese dinero era el ídolo de él, y los ídolos hay que arrancarlos de raíz, hay que desterrarlo, cualquiera que sea, si es el dinero, si es la esposa, si son los hijos, si es el trabajo. No podemos servir a dos señores, o Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo aquel joven? Dice que él se fue triste porque tenía muchas posesiones.
Fíjense que él no le discutió, no le ripostó a Jesús. Él reconoció de una manera u otra que lo que Jesús le estaba planteando era cierto, pero estaba demasiado apegado, demasiado agarrado. Se perdió lo mejor. Se fue triste. Hay mucha gente triste, ¿saben? Hay mucha gente que está atrapada, está esclavizada de las cosas de este mundo y prefiere seguir triste a pesar de que sabe que en Dios está la respuesta. Pero hay 3 ejemplos positivos que voy a traerle también. No nos vamos a quedar con lo negativo, vamos con lo positivo. La Biblia habla en una parábola a Jesús del tesoro en el campo y la perla preciosa, que la resumo de esta manera. Un hombre, dice que el reino de los cielos es igual a un hombre que tiene un campo. Dice que la palabra que en el campo está buscando y encuentra un tesoro. Y va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Eso en resumen. Todo lo que tiene pudiera ser valioso, pudiera ser importante, pero al encontrar ese tesoro en ese campo, él dijo, no, esto es mejor, esto es mayor. Así que me deshago de todo aquello y tengo este tesoro que encontré en el campo. La perla preciosa, un hombre que era comerciante, buscador de buenas perlas, dice la palabra que encontró una perla preciosa, única. Quedó impactado, deslumbrado con esa perla preciosa, y dice la palabra que con gozo, dice gozoso, porque eso es lo grande, gozoso va y vende todas las anteriores para obtener esa perla. La hermana Priscila hace unos domingos predicó un mensaje maravilloso sobre esto. Yo lo escuché estando de vacaciones. Usted lo puede oír ahí con más detalles. Y el tercer ejemplo es lo que Pablo plantea en Filipenses 3, 7 y 8. Oigan lo que Pablo dice. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No por cualquier cosa, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, porque para hacer eso hay que amar al Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, estiércol, para ganar a Cristo. Ahí está. La pregunta es, ¿qué ejemplo nosotros vamos a seguir? Jesús nos llama entonces, amados hermanos, a hacer tesoros en el cielo. Debemos enfocarnos y tener como prioridad a Dios y su reino. Las cosas espirituales y eternas, que son las mejores, oigan bien, recibí esta luz sobre esto. Son las mejores por la calidad de lo que producen y por el tiempo que han de durar. ¿Ustedes oyeron eso? Las cosas del Señor son mejores por la calidad de lo que producen, tantas cosas maravillosas, y por el tiempo que han de durar, que es la eternidad. Si usted hace un contraste con las cosas de este mundo, lo que es algo pasajero y superficial, pero las cosas de Dios, el perdón, la salvación, la paz, la esperanza, la seguridad, todo eso es de una calidad única, y el tiempo que han de durar, no como la cosa de este mundo pasajera, es la eternidad. Los tesoros celestiales incluyen nuestra herencia eterna, de la que habla primera de Pedro 1:4, que la describe como incorruptible, no se pierde, incontaminada, no se deteriora, inmarcesible, no se marchita. Y esta está reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Finalmente, ¿cómo hacer tesoros en el cielo? ¿Cómo hacer tesoros en el cielo? A los amigos que están aquí o los que nos puedan ver, aquellos que no han conocido a Cristo todavía, le queremos decir que si tú quieres hacer tesoro en el cielo, debes entregar tu corazón a Cristo, entregando nuestro corazón a Cristo, que es el gran y verdadero tesoro, que es la perla preciosa de que hablamos hace un momento.
Porque el mismo Jesús dijo: ¿de qué le vale al hombre conquistar el mundo y perder su alma? Así que usted puede tener todos los bienes, los placeres de este mundo, si no tiene a Cristo, no tiene nada. Le falta lo más importante. Entonces, ¿de qué le vale a usted conquistar fama, poder, placer, estatus, si no tiene el perdón, la salvación, si no tiene a Cristo? En segundo lugar, valorando lo que Dios valora. ¿Qué valora Dios? Las cosas que dijimos al principio. No, Dios valora el amor, la justicia, la verdad, la misericordia. Si ustedes quieren, pueden añadir a la lista. Honrando a Dios con nuestros bienes. Sí, porque los bienes, uno dice nuestros bienes, pero nada es suyo, todo es de Dios. Lo decíamos con claridad meridiana esta mañana. La hermana Soraya habló bastante de esto en su exposición. No tenemos nada, todo es de Dios. Así que lo menos que podemos hacer nosotros es honrar a Dios con nuestros bienes, dando nuestros diezmos, nuestras ofrendas y administrando de manera eficiente y correcta todas las cosas que el Señor nos ha dado. Sirviendo a Dios a través de nuestros dones y talentos. Esa es una manera también de hacer tesoros en el cielo. Si usted no lo está sirviendo con lo que Dios le ha dado, si usted no está haciendo nada o ha bajado la guardia o está trabajando medianamente un 4%, le falta algo muy importante. Dios nos llama a servirle a través de los dones y talentos que Él nos ha dado. Y finalmente, hacemos tesoro en el cielo, y la Biblia habla bastante de eso. Ayudando, sirviendo y ayudando al necesitado, cualquiera que sea, compartiendo con otros lo que el Señor nos ha dado. Y hay muchos pasajes que hablan de eso. No me gusta usar se usa por ahí hablar la palabra sembrar, la palabra siembra. La Biblia habla de sembrar, ciertamente, pero hay que decirlo de una manera correcta. Sembrar, pero no como un trueque. No es como que yo voy a negociar con el Señor. No es como que yo voy a dar esperando a vuelta algo, como dice el Señor Jesucristo. Lo que hace tu mano derecha, no lo sepa tu izquierda. Debe hacerlo con amor, con desprendimiento, sin esperar nada a cambio. Si lo hacemos así, ¿sabes? Sí, Dios lo toma en cuenta, porque Dios lo dice en su palabra, ¿verdad? Dios lo toma en cuenta, que si damos un vaso de agua fría, y la Biblia habla de agua fría, no necesariamente de refrigerador, un vaso de agua a alguien con amor y en el nombre del Señor tendrá su recompensa. Lo dijo Jesús. Y todo lo que hacemos de alguna manera u otra, Dios lo toma en cuenta. Y no debemos pensar en la recompensa, amados hermanos, ni en el galardón. Dios lo va a hacer en su justo momento. Concluimos. Hoy es un buen día, un maravilloso día para nosotros cambiar de mentalidad si estamos desenfocados. Hoy es un buen día para rectificar cualquier pensamiento, actitud o conducta que nosotros tengamos en relación a los bienes materiales, de que podamos enfocarnos en hacer los tesoros celestiales. A nosotros nos gusta demasiado mirar para abajo, nos olvidamos de mirar hacia arriba. El mundo nos tiene como atrapados, y peor, a veces caemos en la tentación de mirar la prosperidad de aquellos que no conocen al Señor. Y a veces estamos nosotros tragándonos un cable, jalando aire en buen dominicano, mientras vemos quizá a otros prosperar. Y el salmista nos advierte sobre esto y dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Más adelante dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y el 73, que es la revés del 37, que se parecen, el salmista, que creo que era Asaf, tuvo un conflicto emocional y espiritual porque estaba pasando por una situación dramática, donde tan dramática que él se atrevió a decir: ser íntegro no vale la pena. Mucha gente piensa quizás así,
Y por eso mucha gente es seducida cuando tiene puesto en el gobierno o en la empresa, quizá no hacer lo correcto, porque el que hace lo correcto no necesariamente tiene las recompensas humanas. Pero tuvo un conflicto tan grande que se desenfocó, que es una palabra que yo uso, y casi, dice él, se deslizaron mis pies hasta que entré en el santuario de Dios, hasta que fui a la presencia de Dios. Me di cuenta que yo era un loco viejo, usando una palabra dominicana, que yo había perdido el rumbo. Y él termina diciendo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Esa debía ser la conclusión de cada uno de nosotros. Terminamos con este texto de Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, no se refiere a la gente del mundo, sino al mundo como un sistema contrario a Dios. Si alguno ama al mundo contrario a la voluntad de Dios, el amor del Padre no está en él. No ama a Dios de verdad, porque no podemos amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y dice el por qué: porque todo lo que hay en el mundo, aún el crucero que usted va a tomar, que es bueno, me falta un crucero a mí, ¿sabe? Es bueno. O el viaje, esos viajes son buenos, ¿verdad, Dani? Son buenos. Pero aún todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Póngase de pie. ¿Usted quiere permanecer para siempre? Pues ame a Dios. Enfóquese en Dios.